puede ser una parte importante de la hegemonía. Entonces estoy jugando con elementos que en definitiva nos están situando en la dificultad que había de construir una perspectiva emancipadora de la interculturalidad. La interculturalidad como hegemonía en el sentido de estas redes de intercambio, de estos préstamos mutuos entre culturas de diferentes clases, de intercambio de servicios utilitarios, inclusive entre grupos sociales que en el estricto sentido estructural de la economía pueden haber tenido un choque, un conflicto, una contradicción de intereses. Entonces, estábamos en la necesidad de luchar por que recuperemos una expresión progresista, llamémosle así, o crítica de la interculturalidad, con algunas implicaciones. Primero, ligar la cultura a las relaciones sociales, es decir, no hacer una discusión culturalista extraña o apenas superestructural del tema, sino articular el debate de la interculturalidad al tema estructural de las relaciones de poder. Introducir en el tema de la equidad de los derechos, el reconocimiento y respeto por la cultura de los otros y las otras, el reconocimiento, respeto y validación cognitiva del saber de las otras culturas, y establecer las metas estratégicas mutuamente convenidas en función de proyectos concretos de emancipación. Ese tipo de movimiento no es fácil, es un ciclo apenas iniciado en nuestro escenario. Hay mucho que avanzar todavía, a pesar de la unidad en lo político que se puede haber generado, siguen habiendo todavía unas dificultades importantes para una construcción intercultural. En el campo de la salud, había el ruido de que todo lo que es en salud, todo lo que estaba lista, las disciplinas clásicas de la salud, la medicina, las profesiones y las visiones clásicas, estaban dispuestos a entender la etnomedicina, pero hasta ahí nomás. O sea, se quería replantear que era valioso para la medicina alopática dominante solo lo que fuera terapéutico, o sea, reconocer la riqueza de la herbolaria, de las medicinas, eso sí, porque estaba en la misma lógica dominante, pero no reconocer la importancia que tiene para la salud otras expresiones culturales, por ejemplo de lo indígena, que nada tienen que ver con la etnomedicina y con la etnoterapéutica, sino que estaban ligadas al modo de vivir, al sistema agrícola agroecológico, al concepto sobre la tierra, al concepto de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí sí ya no, hasta ahí nomás no, porque era aceptable aquello que suene a medicina occidental, le doy licencia, le doy la patente a que entre en el modelo, pero en cambio, entonces hubo etapas, como quien dice, de este proceso de interculturalidad, estudio de las farmacopeas locales, eso sí se había hecho, estudio de la investigación acerca de cómo la medicina moderna y sus ramas farmacéuticas buscan descubrir en las medicinas tradicionales nuevos remedios, medicina chamánica, qué interesante, sobre todo en la psicoterapéutica, eso se reconocía, o sea, todo lo que fuera médico más cercano al paradigma biomédico era aceptable, pero lo que era un cuestionamiento esencial de la cultura, del modo de vivir, de la civilización patógena, eso sí ya no entraba en el espectro de preocupaciones clásico y convencional. Entonces nosotros estuvimos defendiendo la necesidad de complementar las perspectivas de la etnomedicina con las perspectivas de lo que llamamos la etnoepidemiología, si ustedes quieren, ¿no? Porque necesitábamos no solamente ver las potencialidades del otro paradigma o de los elementos culturales en lo individual terapéutico, sino también en la comprensión en general de por qué se dan las cosas dentro de una perspectiva social. Y tanto para lo uno como para lo otro reclamábamos la importancia de reconocer la diferencia entre un conocimiento meramente descriptivo de un conocimiento crítico que explique las relaciones determinadas. En definitiva, estábamos esgrimiendo la necesidad de combinar la riqueza crítica de dos vertientes complementarias que impliquen cómo se iba a articular, cómo se iba a negociar
Catherine Walsh tiene una serie de libros sobre esto, de qué se trata esto de acercar el aparato teórico, metodológico, epistemológico, digamos, académico, con lo que sería toda la riqueza del pensamiento holístico de los pueblos. Estábamos, por tanto, planteando que todo esto nos llevaba a una agitación del escenario y a la necesidad de articular para construir un pensamiento integral. Estoy hablando como decano, como docente, ¿no?, de cómo en el escenario universitario, cómo favorecer el desarrollo de un pensamiento integral de nuestros alumnos, de nosotros mismos, en el sentido de cómo articular una formación espiritual intercultural, una formación ética, una formación científica de un conocimiento para desarrollar el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico con un enfoque de determinación social y no solo de fenómenos individuales, visión no solo ética sino política y un plan para transformar la totalidad y no solamente una transformación cultural limitada. Y entonces aparecieron desafíos de la salud desde la epidemiología crítica. Nosotros desarrollamos todo un plan curricular de cómo recomponer el campo de la salud, de qué campos problemáticos o módulos, y en cada módulo qué asignaturas y qué debía cumplir cada asignatura. Si tienen interés, yo les puedo hacer llegar a ustedes por correo electrónico cómo está concebida esta matriz de módulos, asignaturas y visiones o componentes de ciertas disciplinas en esto que llamamos cuadro de integración disciplinar que aplicamos en nuestro doctorado.